vamos a recibir a Romina Grisolía, licenciada en nutrición de la Universidad de Morón, vegana, posgrado en enfermedades renales y nutrición, posgrado en Plant-Based Diet y deporte, alimentación basada en plantas y deportes, extensión universitaria en nutrición y deporte, posgrado en nutrición basado en plantas, salud ética y soberanía alimentaria de la Universidad Nacional de Rosario, y nos va a hablar de nutrición vegana en deportes de alta resistencia. La recibimos con un fuerte aplauso. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bueno, acá arrancando con todo el segundo día de este Vegan Fest, así que me siento muy agradecida primero de estar acá en este momento con todos ustedes, agradecida con Manuel y con todos los organizadores, por supuesto. Así que bueno, sigamos disfrutando de este evento y espero que puedan disfrutar de esta charla que hoy les traigo, que es acerca de nutrición vegana en deportes de endurance resistencia. Como para comenzar y entrar en contexto, me gusta hablar a qué nos referimos cuando hablamos justamente de nutrición vegana, por un lado, a qué nos referimos cuando hablamos de deportes de endurance resistencia. Así que si les parece, comenzamos por ahí. Nutrición vegana. Nutrición vegana es una nutrición 100% basada en plantas, en donde, adecuadamente planificada, cubre con todos los requerimientos nutricionales, con excepción de nuestra tan querida vitamina B12, que ya sabemos todos, y quien no lo sepa aún, lo transmito. Para la nutrición basada en plantas debemos suplementarnos siempre con vitamina B12, sea en etapa de mantenimiento o en etapa para elevar, suplir, según, por supuesto, el dosaje real en sangre de cada uno, ¿sí? Pero a la vez, la palabra vegana, que le sigue la palabra nutrición, como nutri, como vegana, me hace un toque de ruido. Seguramente a varios de acá les hace un poquito de ruido. Y entonces está bueno también diferenciar esto. Que una persona que lleva una nutrición basada en plantas no necesariamente es vegana. Ojalá que lo sea y vamos para ahí, pero no necesariamente es vegana. En cambio, la persona vegana necesariamente lleva una nutrición basada en plantas. Porque sabemos que el veganismo es mucho más allá que una nutrición, por supuesto, pero como profesional de la salud me cabe justamente transmitirles la importancia de llevar el veganismo con salud también, con conciencia y con responsabilidad. ¿Sí? Continuamos, próxima diapo. Bien, nutrición basada en plantas, entonces, puede ser llevada en todas las etapas del ciclo vital, en todas las etapas, desde embarazo, concepción, lactancia, niñez, adolescencia, adulto, adulto mayor y atletas. Y el atletas está ahí en negrito porque va a ser el grupo poblacional al cual nos vamos a estar refiriendo en esta charla, los deportistas, ¿sí? Entonces, deportes de endurance resistencia. Las modalidades de resistencia requieren que los competidores alcancen una determinada distancia o bien una determinada cantidad de trabajo en el menor tiempo posible, o si no, una máxima actividad de trabajo en un punto fijo de tiempo. ¿Bien? Para entender un poco más esto, se caracteriza entonces o se clasifican como eventos continuos de más de 30 minutos de duración, en donde los tiempos de elite pueden ir más de 4 horas, pero hagamos una diferencia en que hay eventos que duran más de 6 horas, y acá estamos hablando de una categoría que se denomina ultra resistencia, donde acá hoy no nos vamos a meter. Hoy sí vamos a estar hablando de deportes de resistencia. Entonces, más de 30 minutos, hasta más de 4 horas, pero menos de 6 horas, ¿sí? Próxima diapo. Dice entonces, por un lado, me pareció súper gráfico las flechitas, ¿no? Donde una va para un lado y otra va para el otro, en donde tenemos dos pilares. En un pilar está la planificación nutricional adecuada y el otro pilar está la planificación de entrenamiento adecuado. Adecuado me refiero a planificar la parte nutricional en valor nutritivo, en nutrientes, según el requerimiento de ese atleta, según la etapa de entrenamiento en la cual se encuentre ese atleta, si se encuentra precompetencia, si se encuentra postcompetencia, recuperación. Por eso es importante considerar una planificación de entreno adecuada, ¿sí? En donde contemple estímulos, frecuencia semanal, la carga de volumen de entrenamiento y si se encuentra en sesiones de fuerza
o se encuentra en un entrenamiento también precompetencia o de recuperación, donde va a ser totalmente distinto tanto el requerimiento nutricional como, por supuesto, también la parte de entreno, ¿sí? Bien, ahora, esto de hacernos preguntas, siempre lo digo a mis pacientes consultantes, lo hago conmigo, así que estas diapos vienen un poco para servirnos de disparador, pues porque cada uno luego se hará sus propias preguntas. En este caso, como hablo de deporte, les tiro ahí unas preguntas como para que se hagan con respecto a ¿por qué entreno? Saber, ok, quiero entrenar. ¿Para qué quiero entrenar? ¿Tengo algún objetivo para entrenar? ¿Me pongo alguna meta acaso? ¿Tengo alguna fecha próxima que quiero prepararme para un evento deportivo próximo? Ir teniendo en claro nosotros mismos y vamos teniendo nosotros mismos preguntas y respuestas también. Y estas respuestas nos vas dando más preguntas. Ok, ya sé que quiero entrenar, sé que quiero correr una maratón, por ejemplo, me pongo un objetivo. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer para alcanzar esa meta? ¿Acaso tengo que pensar en mi salud? ¿Tengo que pensar en mi cuerpo para no lesionarme? ¿Tengo que nutrirme? ¿De qué forma? ¿Tengo que pensar en nutrientes críticos que tengo que cubrir? Ok, ¿tengo que pensar en descansar? ¿Tengo que dejarme días de descanso en esa planificación de entreno? ¿Cómo tengo que ir poniéndome esas metas, ¿sí? Bien, teniendo un poco más de respuestas, entonces, está muy bueno esto, ¿sí? Pensemos nosotros en nuestra realidad hoy. Ser bien en concreto dónde me sitúo hoy, ¿sí? Si yo hoy estoy situada, suponte, nunca he corrido una maratón de 42 kilómetros, 195 metros, entonces no puedo pretender, estamos a diciembre, en marzo, 3 meses, ponerme el objetivo de correr una maratón de 42, no, ¿sí? O sea, situarme hoy en mis capacidades físicas y dependiendo del objetivo que quiero, ponerme justamente objetivos que sean alcanzables para que en el camino encuentre satisfacción, ¿sí? No hacer algo, una meta que no la puedo alcanzar o a expensas de qué la puedo alcanzar, ¿sí? Entonces ahora, volviendo un poco más a la evidencia científica, ahora vienen un par de diapos que hice unos cuadritos con unos números tranquis, o sea, los números, no es acá el momento ni de la charla para ponerme a hablar de números, pero sí, por supuesto, que lo visibilicen, que sepan que está, que existe, que es una herramienta profesional, la cual tenemos evidencia, por suerte. Entonces, lo más importante de las diapos que vienen es que podamos considerar justamente la importancia de los nutrientes. Primeramente, el nutriente estrella en lo que es deporte de resistencia, que es el carbohidrato, ¿sí? El carbohidrato es el sustrato de energía por excelencia, ¿sí? Porque tiene la característica de darnos energía rápidamente, en forma más eficaz que cualquier otro sustrato. Teniendo en cuenta esto, tenemos que ponernos con todo, con los carbohidratos, y pensar muy bien en cómo lo vamos a cubrir, ¿sí? Para que entiendan un poco el cuadrito, porque está ahí, significa que los requerimientos diarios van a tenerse en cuenta con esa carga de entreno que tengamos, ¿sí? Un poco lo que decía anterior en el cuadrito de las flechitas. Obviamente, si ese atleta va a entrenar más, tiene un entrenamiento moderado o intenso, la demanda de ese nutriente carbohidrato va a ser mayor, ¿sí? Bien, acá, el agotamiento de reservas de carbohidratos. Los carbohidratos tenemos la capacidad de reservarlos en mayor parte en la parte de los músculos, pero también en el hígado, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que los carbohidratos nos dan energía más eficaz, vamos a querer ¿qué? Poder alcanzar el requerimiento de carbohidratos y a la vez evitar lo que más podamos el agotamiento de carbohidratos, porque existe, porque nos pasa, ¿sí? Cuando empiezan a agotarse estas reservas de carbohidratos en la parte del músculo, en la parte del hígado, el atleta manifiesta fatiga, ¿sí? Manifiesta falta como de concentración, como que cuesta todo un poco más. Y esta sensación la definen como choque contra la pared. Y en la jerga de los runners le decimos atravesar la pared, o sea, mucho más sufrido, ¿no? Más gráfico, atravesar la pared, pero pasa, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta qué sucede, por suerte también tenemos evidencia para poder evitar lo que más podamos con respecto a este agotamiento, teniendo en cuenta que cuando tengamos una competencia, un evento deportivo o un entrenamiento, ¿sí? Mayor a 90 minutos, o sea, 1 hora y media, tenemos la estrategia de hacer una carga de carbohidratos, también conocida como supercompensación de glucógeno, en donde el objetivo que tiene esta carga es duplicar las reservas de glucógeno
Vieron que les dije que el glucógeno que hacía reservaba carbohidratos, que nos daba energía más eficaz, así que qué bueno esto, que lo podemos hacer, ¿sí? Duplicar las reservas, por ende, vamos a aumentar el rendimiento, la performance en ese momento de competencia o de entreno, ¿sí? ¿En qué consta esta carga de carbohidratos? Miren, más o menos, teniendo en cuenta que toda competencia, evento deportivo de resistencia suele hacerse muy temprano por la mañana, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta, por un lado, la carga de carbohidratos 2 días antes, se trabaja en forma individual con el atleta, porque hay que cuidar, por supuesto, su parte gastrointestinal. Pensemos que duplicamos esa demanda de carbohidratos, así que hay que trabajarlo, se trabaja. Y a la vez, como estos eventos suceden por la mañana muy temprano, ahí estamos todos levantándonos 3:30, 4 de la mañana para hacer la última recarga de carbohidratos. Y esta recarga última de carbohidratos se hace entre 4 horas a 1 hora antes de ese evento deportivo. Y la importancia radica en que durante el ayuno, donde dormimos, ¿sí?, se deplecionan, bajan las reservas de glucógeno, vieron que les dije, hepático en este caso. Baja el glucógeno hepático, por ende el objetivo de hacer una última carga de carbohidratos 1 hora, 4 horas, también es para aumentar estas reservas, ¿sí? Luego, estamos ya en la competencia, imaginémonos, y hoy tenemos también la estrategia que es intracompetencia, durante el evento deportivo, ¿sí? Que va a depender, por supuesto, la cantidad de horas que tardemos en terminar ese evento deportivo. Usualmente el que ya se va preparando para una maratón o una media maratón, al entrenar ya uno sabe el tiempo más o menos que vamos a terminar, entonces sabemos cuántas horas vamos a hacer ese evento. Siempre pueden pasar cosas durante el evento, pero siempre también teniendo en cuenta que va a ir variando, ¿sí?, el tiempo del evento, por supuesto, con la recarga de carbohidratos, ¿sí? El objetivo de esto es el abastecimiento de combustible. O sea, nuestro objetivo es abastecernos de combustible. ¿De qué? De carbohidratos, ¿sí? Para disminuir lo que más podamos ese agotamiento de carbohidratos, ¿sí? Mejoras en el rendimiento, por supuesto. Y algún dato importante de esto es que es importante justamente que se practique, que se entrene todo esto con el atleta. Así como entrenamos nuestra parte física, también tenemos que entrenar toda la parte gastrointestinal, ¿sí? Esto se entrena. En el momento del evento no se hace nada nuevo, ¿sí? O sea, todo se va entrenando previamente, se va probando con el atleta, estrategias en el intraesfuerzo, intracompetencia. Por ejemplo, pueden ser frutas deshidratadas, ¿sí? Todo esto se va teniendo en cuenta mucho con el atleta según lo que le venga mejor, ¿sí? Según cómo mejor se siente ese atleta. Los geles también son una muy buena estrategia, así que tenemos varias cuestiones como para trabajar en forma individual. Bueno, buenísimo, terminó la maratón, terminó ese evento y ahora tenemos postcompetencia, ¿bien? Y el objetivo aquí de la postcompetencia es restaurar valores del glucógeno previos al ejercicio. También se denomina como una realimentación de carbohidratos, en donde tenemos que tener en cuenta una cosa. Si el atleta, suponte que tenga algún evento o un entreno muy fuerte próximamente, tenemos como estrategia poder aumentarla en forma rápida esa reserva de glucógeno. ¿En qué tiempo? Tenemos una ventana, que sería de 1 hora luego de terminado ese evento o ese entreno, hasta 4 horas. Entonces ahí podemos aprovechar esa ventana en caso de que el atleta lo requiera, ¿sí? Bien, esta parte de los otros macronutrientes, que son proteínas y grasas, la voy a hablar como muy rápido, ¿sí? Sí tenemos que tener en cuenta con respecto a las protes, bueno, ahí por supuesto, como les dije, el cuadrito con los números, pero lo que tenemos que tener en cuenta con las proteínas en el atleta de resistencia, en cubrir el requerimiento proteico, ¿sí? Porque uno siempre en resistencia dice, bueno, carbohidratos, pues también lo dije como excelencia, pero los otros macronutrientes, por supuesto, que también son importantes, con respecto entonces a enfatizar en cubrir la ingesta proteica. ¿Para qué? Para mejorar la recuperación, el daño muscular y también para preservar nuestra masa muscular, ¿sí? Bien, grasas. Con respecto a las grasas, tengamos en cuenta que llevamos un patrón de nutrición basada en plantas, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener mucho más ingesta de grasas que van a ser monoinsaturadas y poliinsaturadas. Y dentro de las poliinsaturadas, lo que tenemos que prestar atención es en cubrir omega 3, ¿bien? Pero esto es en realidad como toda la población en general que lleva nutrición basada en plantas, ¿sí? Que tenemos que prestar atención
a cubrir omega 3, que es súper fácil de cubrir omega 3, ¿sí? Pero tenemos que dar énfasis en cubrirlo, porque después nuestro cuerpo se encarga de poder justamente sintetizar y producir DHA y EPA, que son los otros dos ácidos grasos omega 3 necesarios, ¿sí? Entonces tenemos que dar mucho énfasis en cubrir omega 3 en lo que serían las grasas. Y con respecto a lo que dice arriba, esto también es más técnico en la parte de una planificación nutricional, pero está bueno que lo sepan. Primero nos ponemos en cubrir bien la cantidad de carbohidratos, luego cubrimos las proteínas y lo que queda de descarte lo mandamos a la grasa, ¿sí? ¿En qué grasa? Como les dije recién, monoinsaturadas, poliinsaturadas, cubriendo omega 3, ¿sí? Bien, consideraciones, además de las nutricionales, que tenemos que tener en cuenta tanto en la práctica profesional como ustedes, cada uno, si es atleta o quiere dedicarse al deporte de resistencia, que pueden comenzar, sí, justamente con 30 minutos, más de 30 minutos, ya sabemos que entraríamos en la categoría, no tendríamos que hacer la recarga, porque acuérdense que era hora y media, pero sí, si tienen ganas de empezar a incursionar en esto, les dejo acá muchas más otras consideraciones, además de lo nutricional, a tener en cuenta, que son el agua, el sodio. El agua sucede que es un tema de una gran preocupación, ¿sí? Porque tanto una deshidratación como una sobrehidratación es una causa muy importante de muerte, ¿sí? Entonces hay que prestarle atención. Deshidratación puede darse por una inadecuada ingesta de líquido o un exceso de pérdida, ¿sí? Por sudor. Y una sobrehidratación, bueno, porque el atleta dice, bueno, ya fue, tengo que tomar agua, toma. Sobrehidratación. Entonces hay que también dar mucha educación nutricional, alimentaria, en este sentido, de conciencia con el agua. Porque si nos sobrehidratamos, el sodio, que es el otro nutriente que aparece ahí abajo, cae por sobre los niveles normales y sucede una afección grave, que es hiponatremia sintomática, afectada por el ejercicio. Entonces, estas cuestiones se hablan con el atleta, ¿sí? Se charla, se habla, se cuenta, justamente para que conozca, y en los entrenamientos se va conociendo el propio atleta, ¿sí? Bien, cafeína. La cafeína la nombro porque está buena, es una ayuda ergogénica que aumenta el rendimiento deportivo, estimula, es estimulante, aumenta la resistencia. Pero también acá en la cafeína se tiene que probar. El atleta, primeramente, en los entrenamientos se prueba una hora antes, una determinada cantidad de cafeína, porque en la parte metabólica cada uno metabolizamos diferente la cafeína. Entonces esto también puede causar afecciones. Primordialmente las afecciones que pueden provocarse son las afecciones, alteraciones gastrointestinales, y me di pie a la próxima flechita que viene, porque causan alteraciones como diarreas, inflamación, náuseas, y todo esto en el momento deportivo, ¿qué nos hace? Hizo un bajón, porque estamos ahí con todo y nos distraen, o sea, capaz que tenemos bien la recarga hecha de carbohidratos, pero nos mandamos cafeína y sonamos, ¿no? ¿Pasó? Bueno, practicar ahí para que no pase. No toma... Claro. Se va probando y si no, como ya está, ¿no? Bien, el tema de la cafeína, eso, y además las alteraciones gastrointestinales, además de la cafeína, suponte que no tomas cafeína, puede sucederte porque al hacer carga de glucógeno, tanta glucosa, también, ¿sí? Puede ocasionar diarreas o puede ocasionar reflujo. Por eso es que si vos tenés un evento, yo estoy hablando de todos, ¿no? Si tienen un evento deportivo próximo, les recomiendo siempre entrenar esta parte gastrointestinal antes, sumado a que el día del evento deportivo, nos aumenta el estrés. ¿Perdón? Y bueno, ahí viene el descanso también, ¿no? Sumado, ahora hablamos del descanso, muy bueno, dijo no dormís, ahí decimos lo de descanso. Sumado a que el día del evento deportivo, por el estrés justamente nuestra tolerabilidad gastrointestinal disminuye un montón. Entonces también hay que tener en cuenta estas cosas y trabajar con el atleta de manera tal de poder disminuir al máximo posible estas alteraciones, ¿no? Por ejemplo, la estrategia de él, listo, yo sé que esto me hace mal, pues no lo elijo, y así. Pero él porque lo probó, ¿sí? Así. Ahí se tiene que ir probando y según cada atleta, según lo que mejor le venga también y que también encuentre mejor para su performance, ¿sí? Porque la evidencia científica está, por suerte, es un buen aval, pero uno lo tiene que probar, ¿sí? Siempre el atleta lo tiene que probar. El clima, el terreno,
Y sí, tiene un montón que ver esto. Siempre les recomiendo que entrenemos también en el calor, bajo la lluvia, con frío, ¿no? Obviamente que si recién están empezando, por favor no se vayan a correr con el calor. No, hablo de cuando ya estamos entrenados, tenemos capacidades físicas determinadas. Entonces está bueno entrenar y exponernos a los diferentes climas. Así, en el momento del evento deportivo, llueve, toma, yo ya entrené con lluvia, ¿no? O sea, y está bueno, ¿no? Porque si no, ahí las zapatillas cuando corres, bueno, puede pasarnos, ¿sí? Y el tema del terreno, lo mismo, ya cerramos, perdón. Y el tema del terreno, lo mismo, sí, pueden haber bajadas, subidas, por ende, importancia también de entrenar en el terreno. Termino con descanso y riesgo de lesiones. El descanso acá, nuestro compañero muy bien dijo, ahí los eventos deportivos son muy temprano, así que lo que te recomiendo próximamente, te dormís mucho más antes, ¿sí? O hacete siestas, ¿sí? Necesitamos tener un buen descanso para el evento deportivo hablando y para cualquier entrenamiento, ¿sí? El deportista en sí necesita tener una calidad de sueño, una higiene de sueño adecuada, ¿sí? Sabemos que afecta directamente la resistencia un mal descanso, ¿sí? Y riesgo de lesiones, enfermedades, esto es clave más que nada en conjunto con una nutrición, porque si nos falta algún nutriente, déficit de algún nutriente, suponte hierro, muy común, ¿sí? Ahí vamos a tener afecciones que también, además de provocarnos alteraciones a la salud en parámetros de salud, también van a alterar ¿qué? Nuestra performance, nuestro evento deportivo, ¿sí? Y enfermedades y lesiones, enfermedades lo dije, lesiones más que nada también cuando uno se sobreentrena con todo, porque está buenísimo entrenar, pero se pasa de rosca con el entreno, la nutrición nos queda abajo, lesiones, puede ser muy frecuentes fracturas y otras lesiones, ¿sí? Así que a cuidarnos con conciencia. Por último, ya terminando esta charla, ¿qué nos llevamos hoy? Resumo en una diapo todo lo que les estuve contando, que una nutrición vegana basada en plantas, con planificación adecuada, en valor nutritivo, en requerimientos, bajo evaluación individual, llevada a conciencia y aprendizaje, contempla todo lo necesario para el deportista de endurance resistencia, ¿sí? Así que les agradezco mucho por haberme regalado su tiempo. Me pueden encontrar en el Instagram como Nutri-Grisolía Vegan. Cualquier duda, pregunta que les haya quedado de hoy o de lo que fuese, van a ser bienvenidos. Y les regalo esta frase que me identifica un montón. Así que gracias por su tiempo. Continúen aquí disfrutando de todo el día y los abrazo. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta para la licenciada? Dale. Wow. Los calambres se pueden deber mucho a la falta de magnesio, a la falta de calcio. La vitamina D juega un papel importante también. Por eso, en ese caso, tendrías que evaluar bien la parte nutricional, que esté cubierta en todos los nutrientes que por ahí se nos escapan en deporte, ¿sí? Que tiene que haber una armonía. Yo hoy, por el tiempo, lamentablemente hablé de macronutrientes, de estos 3 macronutrientes, de los carbohidratos, proteínas y grasas, pero tenemos micronutrientes que ahí entrarían los que te acabo de nombrar, ¿sí? Magnesio, vitamina D, entra el calcio, por supuesto el zinc, el selenio, pero en lo que sería más bien lo que me preguntaste, iría más esos que te nombré. ¿Sí? 2 rapiditas. Por supuesto, contenta. Una, todo esto que explicaste también es para los que vamos al gimnasio, nada más, no carreras. No, esto sería enfocado en deporte, buena tu pregunta, en deporte de resistencia. Yo al principio nombré que se caracteriza por eventos continuos de más de 30 minutos, ¿sí? Entraría, vos pensá todo lo que sería constante, no solo carreras, entraría natación, entraría remo, entraría triatlón, que hacemos natación, ciclismo, ¿sí? Pero lo que vos preguntás puntualmente, si es que te entendí bien, el gimnasio en la parte de musculación, en la parte de fuerza. No, porque por ejemplo, viste, estaban las clases de aerocomba que son 45 minutos, eso podría. No iría tan ahí, no iría tan ahí, pero estaría un poquito mezcladito, ¿eh? Porque en ese caso se tiene que contemplar un poco más el nivel de la prote, bajar un toque el de carbohidratos, pero estaríamos un poquito por ahí. Sí, pero yo pensé que me preguntabas más bien por lo que es gimnasio, musculación, fuerza. Esto es otra cosa, ¿sí? Similar siempre, por supuesto, al nivel de deporte, pero hay cosas más específicas. La última, el omega 3. Sí. Rápido, sí. Rapidísimamente, bien. El omega 3 tenemos que pensarlo en cubrirlo, que se encuentra en semillas de linaza, en semillas de chía o en sus aceites,
o también en nueces. Son 3 fuentes, ¿sí? Tenemos que ocuparnos de cubrir el omega 3 en donde se recomienda aumentar un poco más el omega 3 en deporte, hablando puntualmente. Acá iría fuerza también, ¿sí? En deporte omega 3 se recomienda elevar un poco más porque lo vamos a necesitar un poquito más a nivel antiinflamatorio, a nivel de los músculos, porque teníamos un plus de exigencia. Pero lo cubrimos con esos 3 grupos de alimentos. Entonces, chía, lino, sus aceites y las nueces. Cantidades, por supuesto, va a depender de cada uno, pero una prox les puedo dar con respecto a las nueces, 5 o 6 nueces, no tienen que estar, o sea, no tienen que ponerse a cocción, perdón, porque se oxidan. Entonces es recomendable cortarlas, comerlas o ponerlas en el plato que no esté caliente, ¿sí? El tema de la temperatura con respecto al omega 3 es fundamental. Si compras el aceite de chía o de lino, que esté refrigerado y luego en tu heladera, refrigerado, sí, pues si no se fue el omega 3, gastaste un montón al pepe, ¿sí? Que ocupémonos de que esté en la heladera. Y las semillas, dato importante, molerlas en el momento, ¿sí? Puedo más o menos, yo suelo decirles 2 días, ponele, las molés, te molés 200 gramos, las pones en la heladera. O si no, mucho más fácil en el momento. Mortero, tuki tuki, lo mandás ahí y va, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una. Yo hago danza y a veces hay jornadas de todo el día, bueno, de danza, 9 a 5 esto, de la tarde. Danza. Ok, genial. No, decime. No, eso, Ay, te corté mi vida. si era también para esto. Danza, mirá lo que me olvidé de poner la fotito ahí. Me tenías que pasarme una fotito, te ponía ahí. Por supuesto, danza. Me preguntó, sí, es un deporte de resistencia, tal cual. Y tened en cuenta el intraentreno, porque lo que pasa con danza, vos me dirás mucho mejor, que hacen jornadas largas. Claro, de ¿no? 9 a 5 de la tarde ponele y en el medio para almorzar. Y bien. Es como que ahí tenés que bueno, recargar. Ahí, ¿vos sos vegana? Sí, bien, buenísimo, qué bueno. Entonces ahí ocupate de llevarte tu tupper. O sea, más allá de que den ahí comida, no sé bien, vos llevate tu plato, tu tupper digo, y ahí vos asegurate de cubrir lo que hablé un poquito acá. Si es que ojalá te haya ayudado. ¿Sí? Bueno. Última pregunta detrás, al fondo. Al fondo. Son los que se portan mal, los alumnos que tiran tiza. Gracias. Una consulta. Las cápsulas de aceite de chía, que son las que yo consumo, y no están congeladas, refrigeradas. Sí, esas cápsulas, vos me estás hablando de las cápsulas de pescado, que tienen EPA y HA. No, aceite de chía en cápsulas. ¿Aceite de chía en cápsulas? Sí. Lo que pasa acá, justamente, con esas cápsulas, que no te van a cubrir el omega 3. ¿Cuántas cápsulas tenés que tomar en el día para cubrir omega 3? Segundo, ¿por qué voy a depender de una cápsula si puedo sacarlo de la planta, de la semilla? O sea, terminá la cajita que tengas para no tirarla. Yo diría, tirala pues, no importa. Y agárrate de la semilla, súper noble. ¿Sí? Listo. Pensé que preguntabas del DHA, perdóname. No, gracias. Pensé que preguntabas del EPA. Grandísimo aplauso para Romina. Gracias.